Muy bien, y vamos a abordar un tema que es recurrente, siempre lo tenemos presentes y tiene que ver con la seguridad vial y que más allá de que esté tan presente en los medios de comunicación y que lo difundamos y que hagamos prevenciones, evidentemente hasta la fecha es bastante complicado aparentemente poder encontrarle realmente una resolución a esta cuestión. Pero en esta oportunidad lo que vamos a hablar es acerca de los resultados que arrojó un estudio que determinó cuáles son las provincias que tienen mayor incidencia de accidentes en motos y conductores alcoholizados. Y la provincia del Chaco está ahí arriba. Sí, lamentablemente el nordeste argentino no tiene buenos números y lidera el ranking de este país. Otro ranking liderado por el nordeste argentino, en este caso justamente por motociclistas alcoholizados en diferentes siniestros de tránsito, ¿no? Para ampliar un poco acerca de este tema y hablar con respecto a esta problemática, estamos en presencia aquí en los estudios de Gustavo Mourazos, quien es justamente especialista en seguridad vial, y ya les damos las muy buenas noches. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches para Elsa, para vos, Marco, y para toda esta gran audiencia. Así que, bueno, como bien lo decían, no es un tema nuevo. Es recurrente y pareciera que la solución no es fácil o no está al alcance. De todas maneras, a título personal creo, Elsa, que esto que estás haciendo vos, que está haciendo Marco, que está haciendo todo el canal, justamente es el principio de parte de la solución. Es hablar del tema, instalarlo al tema, hablar sobre educación, hacer conciencia, y de a poco yo creo que es un camino un poco más largo, que es la educación, pero yo creo que estamos dando nuestro granito y aporte de arena a la solución de esto, ¿sí? Claro. Así que en ese sentido quería también felicitarlos y agradecerles. Claramente, como ustedes lo dijeron, estamos liderando este ranking, digamos que de alguna manera no nos tiene que poner contentos para nada. El Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, trató de buscar algún tipo de métrica para comparar con respecto al 2018 cómo estamos en la cantidad de accidentes y la presencia de alcohol. Y en ese sentido, sí, lo que de alguna manera notó es desde que rige en la ley nacional y en 18, 19 provincias la ley de alcohol cero, ha habido un leve descenso de la cantidad de accidentes con presencia de alcohol, datos revelados u obtenidos de las guardias de los hospitales públicos. Esto, ¿sí? Gustavo, discúlpame, desde la última medición hasta ahora, que han pasado, nos dijiste 4 años. 4 años, exactamente, claro, exactamente. Okay. Y es una disminución de alrededor de un 2 o un 3%, ¿sí? De todas maneras, si uno mira, por ejemplo, también el anuario del año pasado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, uno ve que del 2020 desde el 2020 hubo una gran merma en la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Pero como ustedes bien recordarán, el 2020, ¿qué pasó? Pandemia. Claro. Entonces, claramente que hubo menos tránsito, claramente que no había chance de que nos hagamos daño, porque no podíamos circular. A partir de allí, uno empieza a observar otra vez la curva y estamos recuperando, no digo lentamente, pero estamos recuperando la cantidad de víctimas fatales a los años anteriores. Rondábamos en los últimos 15 o 20 años 6.000, 5.500, 5.800, con pandemia bajamos a 3.000 y algo, ¿sí? Pandemia y todo, nos seguíamos muriendo en accidentes de tránsito, ¿no? Sí. Y ahora ya vamos por arriba de los 4.000. ¿Qué significa esto? Que claramente hay una tendencia a ir recuperando los valores anteriores. No se mantuvo la decreciente. Y como bien lo decía en la introducción hoy Elsa, el NEA lidera la cantidad de siniestros con motovehículos con presencia de alcohol al momento previo. Hacen un parámetro de tomar el consumo de alcohol en las 6 horas previas al accidente. Y en ese sentido, tenemos que el 80% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito, digamos lo que es el Chaco y en el NEA, viene de la mano de un conductor de motociclista y con presencia de alcohol. Es no menor, es un dato ya reiterado, digamos que es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes entre 15 y 35 años. Ahora bien, hago esta pregunta a Elsa y te hago esta pregunta a Marcos, ¿sí? Sí. Si de alguna manera los invito... mañana vamos a una playa y de alguna manera les cuento que en esa playa está infectada de tiburones. ¿Ustedes ingresarían a la playa? ¿No ingresarían?
A la playa sí, al agua no creo. Al agua no, perdón. Sí, no, tal cual. No, al agua ni a gancho, no. Ni a gancho. No. Exacto, hay una percepción del riesgo de alguna manera altísima. Situación similar, escuchamos muchas familias que viajan, por ejemplo, en avión separado por si hay un accidente aéreo. Bueno, en el 2017-2018, no recuerdo cuál de los años, no hubo un accidente aéreo en todo el mundo. El año pasado creo que fueron alrededor de 34 accidentes aéreos en todo el planeta, de los cuales hubo 179 víctimas fatales. Hubo alrededor de 57 ataques de tiburones con víctimas fatales en total en todo el planeta de 5 o 6. ¿Sí? Por accidentes de tránsito en Argentina el año pasado murieron 3.850 personas aproximadamente. Entonces, ahí está el desafío, como bien lo decían ustedes al principio, de por qué no logramos internalizar esa conciencia de lo peligroso que es, porque de alguna manera, de la misma forma, si yo te diría, mirá, ponete casco, no tomes alcohol, no cruces una esquina a más de 20 kilómetros por hora, debieras tener la percepción de que tenés más de 100 veces más chance de sufrir el accidente con respecto a estas situaciones que comparaba anteriormente, ¿no es cierto? Claro. Pero habrá que contratar a otro especialista que nos explique por qué esas cuestiones no generan ese impacto que sí generan estas otras cuestiones. Un psicólogo. Un psicólogo, Chapman, un australiano que estudia el tema de los tiburones, por ejemplo, lo asocia con la neurociencia y el cerebro de nuestros antecesores, que de alguna manera dice que ya lo tenemos incorporado de las generaciones de miles de años atrás, donde en esa época claramente que eran los riesgos eran los únicos riesgos, que estos riesgos son nuevos para el cerebro humano, ¿no? Claro. Es una de las tantas explicaciones que deben tener, pero claramente no tenemos conciencia del peligro que tenemos a la hora de subir a una moto o a un auto, es 100 o 1000 veces más que entrar al agua y que haya tiburones o que subirse en avión. Claro. Pero también las sanciones, ¿cómo son las sanciones? ¿Qué tipo de sanción recibe un conductor alcoholizado o un conductor de motovehículo que no lleva el casco puesto y que lleva menores de edad, 2, 3 menores de edad en su cuando está transitando? Si las sanciones no son no solamente correctivas, sino para brindar ejemplo, quizás por allí estaríamos fallando, no sé, buscándole alguna lógica a esto que estamos analizando, del por qué no cumplimos con eso y arriesgamos no solo nuestra vida, sino la vida de otras personas. Claro. Es cierto, el principio básico del tránsito, claramente, Elsa, como bien lo decís, es la solidaridad. Estoy poniendo en riesgo todas las demás personas, no solo la mía, pero digamos, partiendo de una base de que la persona, bueno, no le interese el resto, no debiera vivir en sociedad, que al menos se quiera la persona, también no tomas ni siquiera las precauciones básicas para cuidar su propia integridad. Con respecto a las sanciones, es interesante el punto que vos planteás, porque también hay una falta de conciencia ahí de los conductores. Por un lado, no se trabaja tanto en la sanción preventiva, por ejemplo, que algunos autores del derecho penal dicen el delito de peligro. No se condena por generar meramente peligro, ya se condena cuando se consumó el hecho. ¿Sí? Entonces habría que trabajar más bien en la reforma del Código Penal en considerar delitos de peligro independientemente del resultado que ocasionen aquel que, por ejemplo, condujere con mucho exceso de velocidad, con alcohol en sangre, corriendo picadas, independientemente que cause o no una lesión o una muerte, por sí solo ya sea un delito. ¿Bien? Claro. Porque sí lo que tenemos, y que también está bueno para que se tome conciencia, es que ocurrido un hecho, producida una lesión o una muerte, el conductor va a tener una causa penal en la cual va a ser imputado. Y muchas de las veces, además de la condena, digamos, de homicidio culposo, que trae, por ejemplo, una pena privativa de la libertad, también tiene una suspensión del carnet. Bien, en un caso, supongamos, de una persona que es conductor y que vive del transporte y que tenga una sanción de 3 años de inhabilitación, además va a tener un perjuicio propio, ¿no? Claro. Entonces eso también no se ve conciencia hasta que suceden. Pero ¿cómo si yo lo choqué sin querer y ahora tengo esta sanción? Sí, porque hay una lesión, porque hay un homicidio y claramente que va a actuar la justicia penal. Claro. Ahora, Gustavo, bueno, la Argentina se adhirió, o la gran mayoría de las jurisdicciones del país recientemente a la ley de alcohol cero. Es mucho más reciente, digamos, de estos 4 años de comparación, ¿no?, entre estudio y estudio. ¿Pensás que para el próximo resultado esta ley puede llegar a cambiar un poco las cosas o no?
A título personal es cierto lo que vos decís, es muy nuevo estos estudios. Yo personalmente elijo, digamos, creer que va a cambiar algo con esto, pero como bien lo señalaba hace instantes Elsa, si no hay control, si no hay sanción, si no hay un seguimiento, si no hay un esquema, una sola medida per se, es como cualquier otra área de la vida, no genera ningún cambio, llámese en la economía, en la salud o en lo que fuera, ¿sí? A ver, cuando uno va al médico y le dicen un determinado diagnóstico, mirá, tenés la presión sanguínea alta, no solamente es una sola conducta, son un conjunto de medidas y conductas que uno tiene que tomar para lograr cambiarlo. Yo creo que en el tránsito, Marcos, es exactamente lo mismo. Claro, totalmente, ¿no? Y es un problema de larga data, Gustavo, el tránsito en la ciudad de Resistencia, más allá de las campañas y demás, que aparte las campañas tienen un tiempo, después se olvidan, la gente dice, bueno, ya no hay más control, me olvido el casco, circulo, paso semáforo en rojo y demás. Es así, no hay constancia. Esto es, digamos, es de larga data. Los números indican que no se ven cambios cuantitativos realmente serios. Insisto, hay países europeos similares a nuestra cultura, digamos como España e Italia, que en un lapso de 20, 30 años realmente han logrado disminuir drásticamente de 6.000 víctimas fatales por año hace 20 años a menos de 1.000. ¿Sí? Entonces se puede hacer, se logra y los resultados se ven. Pero tiene que ser un plan estratégico y no una sola medida aislada, porque claramente de lo contrario, como bien lo decías vos, se toma una medida, se olvida, vuelve a la situación anterior. Imagino que mucho tiene que ver también, ¿no?, la infraestructura vial en todo esto, ¿no? Son países, está bien, como sociedad somos muy similares, ¿no? Por ejemplo, a Italia o España, pero en cuanto a infraestructura, su calidad de caminos, rutas, etcétera, son bastante mejores que nosotros, digamos, ¿no? Ni hablar, Marcos, sí, la verdad que uno introduce comparativas para de alguna manera tratar de buscar alguna, claro, sí, pero hay muchas cuestiones que son muy distintas. En ese sentido, si traigo un número a colación, creo que en estos últimos 30 años nuestro parque automotor aumentó un 1000 y pico por ciento y nuestras redes viales marcan un 7-8%. Claro. Claramente demuestran lo que vos estás diciendo, los números. Esa sensación, ese sentido común de cualquier persona, conozca o no de estadística de seguridad vial, es el sentido común que luego los números te lo avalan, Marcos. Es así. No crecieron para nada de la mano, con lo cual, en un lugar en el cual tenemos 10 veces más ocupantes, como decía hoy Elsa, y tenemos que aprender a convivir y pensar en el otro, claramente los números demuestran que no lo estamos haciendo ni siquiera, digo yo, en la propia integridad de la persona. Claro. Y esta época es bastante complicada, ¿no? Fin de año se complica muchísimo. Gustavo, ¿viste la nota? Decime que sí, ¿eh? ¿Viste la nota del bache de Julio Arroca? Juan B. Justo, perdón. Juan B. Justo y Juan de Dios Mena. Si yo me caigo ahí con mi moto, mi vehículo, ¿tengo seguro? ¿Me cubre el seguro? ¿Qué hago? Primero estás cerquita del hospital Perrando, te van a tener que llevar sí o sí porque vas a ir bastante para abajo. Bueno, obviamente que estuve mirando todo el noticiero, así que eso no hay duda que la estuve mirando la nota. Supongo que ibas con casco, o sea que también tenés 80% más de probabilidad de sobrevivir. Obvio, y bueno, caíste en el pozo, digamos que por unas cuestiones de la vida no le dio el tiempo y no estaba señalizado. Es muy interesante la pregunta, porque tenemos ahí lo que tiene que ver con entramos en el derecho de daños y lo que tiene que ver con el derecho del seguro, ¿no? Que son dos áreas que, bueno, realmente me gustan desarrollarlas, ¿no? En ese sentido tenemos dos situaciones. Primero tenemos que ver qué cobertura tenía tu vehículo, en este caso tu motovehículo, y en el caso que hubiera tenido, por ejemplo, una cobertura de destrucción total y que el costo de reparación de tu moto llegue al 80% del valor del vehículo, tu seguro debiera pagarte lo que se denomina como accidente o destrucción total. Supongamos que no tenés esa cobertura contratada, ¿sí? No digo sin seguro porque es obligatorio circular con seguro, pero supongamos que circulás con el seguro obligatorio de responsabilidad civil y no tenés una cobertura sobre tu propio casco. Ahí tendríamos que evaluar de quién es la responsabilidad. En ese sentido, en la reforma que se dio en el año 2015 de nuestro Código Civil, de alguna manera dejó de lado lo que tiene que ver con la legislación de la responsabilidad de los daños al Estado, ¿sí? Porque tiene que tener su propia ley. Ahora bien,
En la justicia chaqueña hubo muy buenos fallos cimeros de nuestra Cámara de Apelaciones. ¿En qué sentido? En que mientras no esté legislada la responsabilidad del Estado, se aplica, digamos lo que nosotros decimos, rellenamos el bache, esa laguna del derecho, se aplica el Código Civil y es quien está a cargo del mantenimiento quien debe reparar el daño. Estoy tratando de decirlo de lo más sencillo posible. Claro, sí, en este caso que vos comentás, claramente habría que analizar, pero habría una responsabilidad del municipio quien tiene a cargo mantener el buen estado de las vías por las cuales circulamos. A pesar de que, bueno, se haya roto un caño abajo que pertenece a otra empresa, como por ejemplo SAMEP en este caso. Bueno, ahí le agregás un condimento muy interesante, porque para mí que soy víctima, el derecho de daño no mira tanto al victimario, sino a la víctima y me da la posibilidad de reclamar solidariamente a todas las partes. Claro. Y ahí al municipio le va a dar una acción de repetición de recuperar lo pagado contra el que realmente ocasionó el daño. ¿Sí? No sé si se entendió, sí, fui perfecto, muy técnico, perfecto, ¿no? Perfecto, entendimos todo. Excelente. Qué buenos alumnos. No sé si entendimos. Lo que yo no comprendo es cómo como ciudadanos no tomamos conciencia de que cuando estamos en un motovehículo o manejando un automóvil es como tener un arma, dicen generalmente, claro. Y si estás en malas condiciones y quédate en tu casa, no lo hagas. Y eso sería más para Emilio Hidalgo, digamos, el especialista. Sí, pero no. Esa parte que nos falta, ¿no? Es impecable la comparativa que utilizan ustedes. Es como portar un arma y digamos, conlleva el mismo riesgo, digamos. Es más peligroso que nadar en agua con tiburones o que subirse a un avión. Claro. ¿Sí? Así es. Bueno, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Así que... Exactamente, pero hasta el día de hoy escuchamos anécdotas, Marco, de que, por ejemplo, la misma familia suben en distintos aviones. Por miedo. Sí, por miedo. Entonces viaja el papá con un hijo, la mamá con otro, etcétera, y van cambiando cuestiones que hasta el día de hoy se ven presentes, digamos, claro, y es el medio más seguro. Sí, pero el ser humano no vuela, digamos. Claro, porque nosotros no estamos volando, es raro. Es raro, y no le tenemos miedo. Yo creo que también es la percepción de que parecía que en la moto, en el auto, yo tengo el dominio absoluto. O sea, yo tengo el control, y en realidad no tenés el control. En el caso de que va a un exceso de velocidad, no vas a controlar la colisión. Si vas sin casco no vas a evitar una contusión de tu cráneo, etcétera, etcétera. Claro. Ahí no tenemos esa conciencia, ¿no? Y ni hablar en los jóvenes, que por la propia edad de la vida que uno está de joven, obviamente se cree uno invencible, todos hemos pasado esa etapa, ¿no? Yo recién la estoy terminando de pasar. Nosotros también, nosotros también. Capaz que si fuésemos todos comandantes o pilotos, bueno, tampoco le tendríamos miedo al avión, digamos. Claro, así es. Y en lo que es, por ejemplo, la aviación, la cantidad de veces que se simulan los distintos escenarios de posibles fallas, por ejemplo. Sí. Imagínate que a la hora de obtener una licencia nos tuvieran que hacer la cantidad de posibles accidentes representados y cómo evitarlos. Claro. Y una vez al año. ¿Sí? Ahí está lo que vos decís, los protocolos de seguridad, Marco, ¿no? Sí. Ellos una vez al año validan todos los posibles escenarios con los cuales se pueden encontrar. O sea, imagínense si vengo yo como municipio y le pido a todos los conductores una vez al año. Claro. Claramente no voy a ser la persona más querida, ¿no? Gustavo, te agradecemos muchísimo por estar presente acá en los estudios centrales de Noticiero 9, siempre tan didáctico y tan claro para las explicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.